Bienvenidos a la sesión, una sesión de electrotutorial sobre el circuito integrado IC555, timer o temporizador. Y vamos a ver en esta sesión el tilt switch, que en castellano no sé cómo se diría, interruptor inclinado o variable, y que nos servirá para repasar un poco. Esta sería la 11ª sesión sobre una aplicación concreta del 555. Tenemos aquí el circuito integrado y nos servirá un poco para revisar un poco todo. Tenemos el 555, sus 8 patillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a recordar cada una. El 8 va al positivo, correcto, y la 1 va negativa. Esto es la alimentación. Esto sería V más y esto es V menos. La alimentación ya lo tenemos alimentado para que funcione. Luego vemos aquí el 5 y el 7. El 5 era el control de voltaje, voltage control, que está desconectado, no hacemos nada. Y el 7, que era el transistor de descarga, discharge, que tampoco está conectado. Por lo tanto, no hay ningún condensador que se cargue o descargue a través de la patilla 7, el pin 7. El 2 era el disparo, trigger o disparo. Y el 6 era el umbral, threshold. El 6 está conectado al negativo. Normalmente el 6 estaba conectado a alguna otra. Aquí el 6 lo tenemos desconectado, o sea que no hace ninguna función. Recordamos que en principio, cuando actuaba como monoestable o biestable, teníamos aquí 0 voltios, 1, 2, 3 voltios, 4, 5, 6 voltios. El voltaje, si teníamos el voltaje del condensador o el que se aplicara, este es el voltaje en la patilla número 2, el voltaje en la patilla número 2 y este es el voltaje en la patilla número o el pin número 6. ¿Qué sucedía? Si el voltaje estaba por debajo de 3 voltios, el interruptor o el ICC estaba en on. Si el voltaje está aquí, está en on, y si pasa de 6, está apagado. Entonces el voltaje veíamos que si estaba en 0 está en on, cuando llegaba a 3 seguía en on y al llegar a 6 voltios se desconecta. Entonces, al desconectarse dependerá del caso si va descargando, si el 7, el transistor de descarga, estaba conectado o no. Bien, vamos a ver aquí entonces qué es lo que está pasando. Esto simplemente lo separaremos aquí un poco para que no se confunda. Entonces vamos a primero, ya tenemos alimentado el transistor, vemos en color naranja, lo que sería el voltaje, viene por aquí, naranja, el voltaje o la corriente, alimentamos, viene el 8 y luego a través del 1 irá a tierra. Por lo tanto está alimentado, está cerrado el circuito y podrá actuar. El 4 era el reset, vamos a poner aquí una R de reset. El reset quiere decir que cuando reset, el 4, vamos a ponerlo aquí, el pin 4 es el reset, era active low. Active low. Quiere decir que cuando está en low, que es 0 voltios, sería, está activo. ¿Cómo hago yo para desconectar el reset? Pues si lo conectaba habitualmente a 9 voltios, pues está inactivo, ¿vale? Si el 4 está conectado con V+, está desconectado, off, no actúa. En cambio aquí lo tenemos conectado y ya lo veremos al botón de reset. Seguimos con los voltajes. El voltaje aquí, tenemos el voltaje de 9 voltios, llega por aquí, hay una resistencia de 100K y entra en el reset. Si no hay corriente, aquí nos llegará un voltaje de 9 voltios. Porque si no hay corriente, no hay caída de voltaje en la resistencia. Sabemos que en una resistencia, aquí en una resistencia, si hay intensidad, hay caída de voltaje. Si no, se mantiene el mismo voltaje que hay. Aquí 9 voltios, si no hay intensidad de corriente. Bien, vamos a seguir por aquí, pero vemos que esto tiene una desviación por aquí. El cable viene por aquí. Podría venir por aquí y por aquí, pero como está cortado, por aquí no vendrá. Por aquí no pasará porque esto está cerrado. Y si sigo por abajo, me encuentro
con un condensador. ¿Qué es lo que hacen todos en principio? La corriente viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y durante un segundo o dos pues se cargará el condensador. Entonces, este condensador, vamos a ponerlo en rojo, se carga positivamente. Es un condensador muy pequeño, todo de 0,1 microfaradios, o sea, tarda muy poco en cargar. Y al cargarse un condensador tiene el mismo voltaje que la pila. O sea, aquí tendremos 9 voltios positivo y este será el polo negativo, estará a 0 voltios. 0 voltios. Por lo tanto, tenemos que en un milisegundo ha cargado el polo positivo, 9 voltios, por lo tanto, efectivamente, en el reset está a 9 voltios. Tenemos el 4, el pin 4, el reset a 9 voltios, por lo tanto, V más 9 voltios está desconectado. Desconectado quiere decir que no funciona el reset. Cuando bajemos a 0 voltios, lo resetea. Resetea quiere decir que cambia el estado del 555. Reset significa que si está en on, pasará en off o viceversa. Bien, entonces vamos a ver qué nos queda. El voltaje también. Vemos el voltaje que va por aquí. Aquí tenemos una resistencia de 100K, pasaría por aquí. Aquí llega aquí. Y aquí nos encontramos que por aquí no puede seguir porque esto está abierto, pero puede venir por aquí el voltaje y nos llega al punto 2. Tengo 9 voltios. No hay corriente porque en el comparador en el 2 no entra corriente. Aquí no hay corriente, no hay intensidad de corriente, no hay. Y por lo tanto aquí tengo 9 voltios. No hay caída de voltaje en esta resistencia. Y tengo el 2 a 9 voltios. Si el 2, que es este de aquí, está a 9 voltios, está desconectado. Tiene que el 2 para estar conectado, el voltaje 2 tiene que ser menor de 3 voltios, un tercio del 9. Como aquí está el 9, por encima está desconectado. Y si esto está desconectado, esto estará en off. Tenemos que el 555 está en off. El 7 estaría en on, pero como aquí está desconectado, no interviene para nada. Lo tenemos en off, por lo tanto el LED no lucirá. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Lo primero que podríamos hacer quizá es copiarlo y nos vamos a otra página para control C y nos pasamos a la siguiente página y pegamos el circuito. Vamos a ver qué pasa ahora en el momento. Aquí faltaría el más VCC. Acabamos de pintar las cosas que faltan. Ha quedado más VCC 9 voltios. Y esto eran 0 voltios, tierra. Podemos dibujarlo también. Esto es 0 voltios o toma de tierra. ¿Qué pasa al momento en que yo aprieto el on? Si el momento en que yo aprieto el on, vamos a ver qué es lo que sucede con los voltajes. Aquí esto lo vamos a borrar. Y teníamos que haber borrado la línea esta de puntos y ahora lo haremos con el color verde. Vamos a ver ahora qué pasa con los voltajes en el momento que yo aprieto el on. En el momento que yo aprieto el on, lo pintamos ya en verde. Esto está conectado por aquí. Por lo tanto, ahora el voltaje que venía antes por aquí, todos los demás sigue igual, pero lo único que cambia es que este voltaje que viene por aquí y atraviesa esta resistencia de 100K, ahora resulta que tiene un camino abierto hasta llegar al polo negativo o tierra. En el momento que puede llegar al polo negativo o tierra hay corriente. Entonces aquí hay una intensidad de corriente que va del positivo al negativo. Si hay intensidad de corriente, aquí hay una caída de voltaje. Aquí tengo una caída de voltaje. Caída de voltaje, como esto está ya conectado a tierra, aquí tengo 0 voltios, a través del cable hay 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. Y aquí tengo 9 voltios. Todo el voltaje de 9 a 0 caerá en esta resistencia. En el momento que yo aprieto, aquí hemos dicho que tengo 0 voltios, por lo tanto, a la entrada número 2, en lugar de 9 voltios, le estoy poniendo 0 voltios. Y, como hemos dicho antes, cuando el voltaje en el punto 2 o disparo es menor de 3 voltios, un tercio de la corriente de alimentación, en este caso 0 voltios, pues se dispara on. Y por lo tanto aquí ahora con verde lo ponemos, el verde, bueno, lo ponemos en azul, ahora estará en on. Si está en on, aquí hay voltaje, 9 voltios o menos, normalmente baja, 7 voltios o que sea, y se encenderá el LED. El LED este, el color verde, lo que sea, se encenderá y estará esto conectado. Normalmente decíamos que habitualmente el 555
cuando llegaba el voltaje 2 a 3 voltios y el voltaje 6 a 6 voltios, por debajo se conectaba on y aquí off, se desconecta. Ahora, como el 6 no lo tenemos conectado, el 6 está siempre a 0 voltios. Por lo tanto, este está siempre a 0 voltios conectado a tierra. Nunca el voltaje en 6 llegará a más de 6 voltios, que es lo que necesitamos para desconectarlo. Por lo tanto, podemos apuntar aquí que el voltaje en el punto 6 es siempre 0 voltios, es menor de 6 voltios, que es lo que necesitamos para desconectar el 555. Por lo tanto, esto se quedará siempre encendido. En el momento en que yo apriete una sola vez, esto se dispara y queda encendido. Recordamos que este es el IC555 timer o temporizador en función tilt switch, interruptor tilt switch. Hemos dicho que cuando está en on, se conecta, se enciende y se queda encendido. Se queda siempre encendido. Entonces, vamos a ver ahora la función reset. Sabemos que el reset, lo hemos puesto aquí en verde, el reset es active low. Active low quiere decir que cuando el voltaje sea 0 voltios, lo reseteará. Quiere decir que le cambiará el estado en el que está. En este caso, si está en on, pasará a off. Lo conecto con el on y lo apagaré normalmente metiéndole 9 voltios al 6. En cambio, aquí lo que haré será resetearlo. Vamos a ver lo que sucede al resetear. Lo hacemos con color verde. El voltaje ahora hemos dicho, aquí teníamos 0 voltios, luego ya hemos soltado. Y vuelvo a ver aquí, una vez suelto el interruptor, vuelvo a ver aquí 9 voltios. Aquí volvemos a tener en el punto 2 9 voltios, pero no pasa nada. El voltaje aquí en 2, aunque hayamos subido el voltaje aquí en 9 voltios, no lo desconecta. El que lo desconecta es el pin 6 o el 4, ahora veremos. Entonces, ahora vamos a apretar el reset. Bueno, entonces aquí hemos visto que no, la corriente no llegaba y por el momento que yo aprieto el reset, esto se conecta y vemos que la corriente viene por aquí, viene que la resistencia de 10K. No, aquí no interviene para nada. Ese 10K vemos que pasa y llega hasta otra. La que vemos es esta de aquí, la he equivocado. El verde que viene por aquí ahora, el que cambia es la resistencia. Esto bajaba por aquí y metía 9 voltios, cargaba el condensador con 9 voltios, sigue cargándolo con 9 voltios y en la entrada 4 hay 9 voltios, por lo tanto está desconectado, no, sin función. Pero ahora, al conectar esto aquí, la corriente tiene un circuito por el cual llega a tierra. Por lo tanto, si conecto un polo positivo con un negativo, con una diferencia potencial, aquí habrá corriente. Hay una intensidad a través de aquí, intensidad que viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y llega a tierra. En el momento aquí que hay una intensidad, pasa lo mismo que antes. Yo aquí tengo 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. Antes de la resistencia, aquí en lugar de 9 voltios, estaré conectándole 0 voltios. Al haber intensidad, antes que no caía voltaje en la resistencia, ahora sí. Antes hay 9 voltios, caen 9 voltios y abajo hay 0 voltios. Cuando yo aprieto el reset, le estoy conectando o dejando que haya 0 voltios en el reset. Entonces, cuando le doy al reset, el voltaje en el 4 pasa a ser de 0 voltios y lo que hace esto que estaba en on lo desconecta y pasa a on.